Soy Edgardo Videla, trabajador de la maderera Cuyo Placas en Las Heras desde 1999 y desde el año 2005 mis compañeros me eligen como su representante gremial. En estas elecciones soy precandidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda, por el Partido de los Trabajadores Socialistas, en el que milito desde el 2013. Soy candidato porque me votó la asamblea del partido y me dio el honor de representarlo en esta precandidatura, en estas elecciones. Y bueno, se entiende que los trabajadores necesitamos hacer política prácticamente en defensa propia, porque si no tomamos la política desde nuestra propia perspectiva, eh, la política está en manos de las patronales de los grandes empresarios, como se vio. Un ejemplo claro fue la modificación de la ley 7722, una legislación, una modificación a la ley en favor de las empresas mineras, ¿no? Esta precandidatura ha caído muy bien en el ambiente laboral, no solo en Cuyo Placas, sino que desde la Comisión Interna de Cuyo Placas siempre hemos incentivado el apoyo a otras luchas obreras, la solidaridad. Entonces en otros sectores de trabajadores también, como telefónicos, trabajadores de la salud, casino, están llegando permanentemente muestras de aliento y de apoyo a esta precandidatura. Bien, mira, en las luchas que se han dado, que para mí fue paradigmático el movimiento de mujeres en el 2015, que abrió una ventana a desarrollar luchas en sectores obreros. Lo que pasó en el resto de Latinoamérica y después con la 7722 acá en Mendoza fue una demostración de que el pueblo y de que sectores trabajadores no están dispuestos a aceptar que se legisle en contra del medio ambiente, en contra de los derechos laborales. Recuerdo también la manifestación de los docentes haciendo retroceder al gobierno con una reforma educativa. Entonces, es muy importante que los trabajadores, nombrábamos el caso de vitivinícolas, es muy importante que los trabajadores hagan el salto del sindicalismo hacia la política. El sindicalismo nos presenta una traba que nos limita solamente a la lucha, a tener que protestar por mejores condiciones, que pueden ser luchas que terminen con derrotas o con victorias parciales. Pero después la política, el lugar en donde se decide el futuro de nuestras familias, sigue estando en las mismas manos. Por eso es muy necesario que el trabajador haga ese salto, que no se limite solo a protestar contra las patronales explotadoras, sino que comience a llegar a esos terrenos en donde se decide el futuro de nuestras familias. Bueno, el tema de la cultura y los trabajadores a veces tiende a no relacionarse. Se piensa al ambiente obrero como un ambiente rústico, y el obrero, las obreras, como cualquier persona, pueden desarrollar una sensibilidad artística que en muchas ocasiones se ve limitada a profundizar justamente por estos horarios abusivos de trabajo, porque hay que tener uno o dos trabajos para poder llegar a fin de mes. De hecho, bueno, hay un esfuerzo grandísimo. Yo quisiera destacar en esto a un compañero de Cuyo Placas, Martín Luna, que viene luchando hace muchísimo con su banda, El Carril, y con otra banda también de trabajadores de Cuyo Placa que se llama La Broca, también compuesta toda por trabajadores de diferentes sectores. Y esto refleja que los trabajadores, los obreros, tenemos un sentido artístico, que tenemos todas las posibilidades de desarrollarlo si tuviéramos los espacios y los tiempos adecuados.
El panorama político para estas elecciones se presenta con un montón de engaños para el electorado. Tenemos la precandidatura de Ramón, que casualmente compite hacia la misma banca que compito yo, y nos podemos identificar como dos personas totalmente diferentes, ¿no? Lo de Ramón es un ejemplo de que a costa de mantener los privilegios de la política todo vale, cruzarse de partido, y también es el ejemplo, el caso de Ramón, de lo que puede pasar con el Partido Verde, que son herederos de Protectora de Ramón. El Partido Verde, si hilamos fino, terminó aportándole más bancas a los partidos tradicionales, a los peronistas y a los radicales, que las bancas que tuvo propias. Entonces, en ese sentido, votar a la izquierda es un voto que tiene otra consistencia. Es un voto para una tercera fuerza que no se va a deshilachar al momento de entrar, como sí pasó con Protectora. Es una fuerza que está compuesta por laburantes. Recordemos que tenemos en nuestras listas a compañeros trabajadores de bodegas, a cosechadoras, trabajadoras de viña. Tenemos también a compañeras de la fábrica recuperada La Terre. Tenemos a una enfermera candidata a concejal en Las Heras. Nuestros principales candidatos son docentes. Entonces es una lista compuesta por trabajadores que viven el día a día como cualquier persona, muy lejos de los privilegios de la política por el sistema que tenemos nosotros de cobrar igual que un docente. Entonces eso hace que no se pierda la cercanía con el pueblo trabajador. Seguimos alquilando, viajando en colectivo, sabiendo cuánto sale el kilo de azúcar, cuánto aumenta la luz. Entonces eso genera una perspectiva mucho más cercana al trabajador y a la trabajadora que los políticos que usan la política como una herramienta para sus propios privilegios.